Muy buenos días, compañeras y compañeros. Con el permiso de las presidencias de ambas comisiones, déjenme comenzar recordando que en Movimiento Ciudadano nos hemos mantenido congruentes y consistentes en todas las discusiones del sector energético que hemos tenido a lo largo de los últimos 3 sexenios. En el 2013 nos opusimos de manera tajante a la reforma energética del PRI, porque estábamos en contra de que las empresas privadas se enriquecieran a costa de recursos y del bolsillo de las y los mexicanos. Desde entonces, fuimos los únicos que evidenciamos la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar la reducción de los combustibles fósiles. Pero igualmente, en el 2021, rechazamos la reforma eléctrica tóxica que privilegiaba la generación de energía eléctrica de la CFE en perjuicio del medio ambiente y la economía de las familias mexicanas. Dejamos en claro que la verdadera soberanía energética solo se alcanza a través de las energías limpias que representan, por supuesto, el presente, pero también el futuro. Votamos en ese entonces en contra de la reforma a hidrocarburos, también del 2021, que proponía ampliar los márgenes de discrecionalidad de Pemex, alentando la corrupción y la opacidad. Y en octubre del 2024, recientemente, nos opusimos a la reforma constitucional en materia energética que buscaba evadir la sentencia de la Corte que anulaba la reforma del 2021 y que tenía por objetivo que se consumiera primero la energía de la CFE, que era más sucia, denunciamos, más costosa, en perjuicio nuevamente de las y los consumidores. Hoy nos enfrentamos a una nueva reforma, que aunque es una reforma secundaria, temo decirlo, que el escenario no es muy alentador desde nuestra perspectiva. Nosotros creemos que regular la industria energética es necesario, pero no a costa de hipotecar el futuro de las y los mexicanos. México merece un sistema energético bien diseñado, económicamente competitivo, capaz de proveer la demanda eléctrica necesaria, sí, pero a través de energías limpias, baratas y accesibles para las y los mexicanos, con transparencia, rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción. Ahora, como antes, refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas y, por supuesto, su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Por eso, más que entrar a discutir las motivaciones políticas e ideológicas de la reforma, nos vamos a concentrar en lo que creemos que es realmente importante. Primero, electricidad y combustibles baratos para las y los mexicanos. 2, acceso eléctrico en todos los rincones del país. 3, acabar con la corrupción del sector energético. Y 4, energías limpias para mitigar el cambio climático y garantizar la transición energética. Desarrollo brevemente cada uno de ellos. Primero, que esta reforma sirva para reducir el costo de la luz eléctrica y los combustibles para las y los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares del INEGI, la evolución del gasto trimestral de los hogares ha incrementado en lo que se refiere tanto a energía eléctrica como combustibles. Efectivamente, podemos entrar en un debate sobre el incremento real y el incremento nominal. Lo cierto es que hoy las familias mexicanas pagan más tanto por energía eléctrica que como consumo de gasolina. Pero para muestra basta un botón y es ineludible recordar en esta discusión la promesa incumplida de la gasolina a 10 pesos, cuando hoy es evidente que la gasolina está en 24 o 25 pesos. Por cierto, Movimiento Ciudadano ofreció sus votos en aquel entonces para hacer una reforma de gran calado que permitiera aminorar el precio de la gasolina y nunca nos tomaron la palabra. Esta reforma promete energía barata para los consumidores, pero yo pregunto, ¿cómo pretenden hacer más barata la energía si siguen priorizando la generación de la CFE con energía costosa y contaminante? Dejo la pregunta para seguir en la discusión. Segundo, esta reforma debería garantizar el acceso a la electricidad en todos los rincones del país. Y aunque pareciera increíble, en 2025 hay millones de personas que carecen de acceso a electricidad. En México no existen datos claros que permitan dimensionar el número de habitantes en situación de pobreza energética, por cierto, también un concepto que se repite en lo que estamos discutiendo. No obstante, México Evalúa señaló que en 2021 al menos 4.8 millones de hogares consumen leña o carbón para calentar agua o alimentos,
lo cual implica que alrededor de 14 millones de personas viven en condiciones de pobreza energética. Y aquí reiteramos la pregunta: ¿cómo van a garantizar el acceso y la suficiencia energética si la CFE no tiene capacidad de otorgar el servicio? Recordemos que el año pasado 21 entidades de la República sufrieron apagones derivados de la política energética del gobierno, basada en la oferta de centrales eléctricas de generación y la baja inversión en la capacidad de transformación y transmisión de la propia CFE. La inversión promedio del sexenio pasado en la CFE cayó 21% con respecto a su antecesor, pasando de 49,000 millones de pesos a 39,000 millones de pesos. Por primera vez, México registró una reserva eléctrica menor al 6% en 2024. Dicho de otra manera, si no cambiamos el rumbo, posiblemente nos vamos a enfrentar a una nueva emergencia eléctrica. Tercero, esta es una reforma que debería acabar con la corrupción y la opacidad que por muchos años ha sufrido el sector energético en México. Los casos de corrupción que más nos han lastimado a las y los mexicanos provienen del sector energético. Odebrecht, agronitrogenados, empresas que compraron a cientos de funcionarios mexicanos desde Palacio Nacional, incluidos diputados, senadores, directivos de Pemex, de la CFE, con tal de beneficiar empresas extranjeras para la aprobación de las reformas energéticas y, por supuesto, para la asignación de contratos. Ni el régimen actual, debo decirlo con mucha responsabilidad, se salva de esas acusaciones. Los anteriores titulares de la Secretaría de Energía o de la propia CFE tienen antecedentes y señalamientos muy preocupantes y persisten las denuncias por enriquecimiento ilícito. Varias asociaciones civiles han documentado los casos de corrupción de funcionarios de Pemex en favor de familiares del expresidente López Obrador, además de las múltiples evidencias de los sobrecostos ya registrados en proyectos de infraestructura como la refinería de Dos Bocas. El desvío de recursos, el conflicto de interés y la falta de transparencia son problemas que han disminuido la capacidad de empresas como Pemex y CFE, licitaciones dudosas, subsidios a costa de las y los mexicanos y muchos otros escándalos. Desgraciadamente, la reforma actual no brinda garantías para evitar la corrupción, fortalecer la transparencia y acabar con la impunidad. Y cuarto, con esto concluyo, esta reforma debería servir para mitigar el cambio climático a través del incremento de la generación de energías renovables y la reducción de energías fósiles y contaminantes. En México, la política energética no ha estado encaminada a transicionar hacia energías limpias. Ejemplo de ello es que en el 2023 el 77% de nuestra matriz energética se componía de combustibles fósiles. El gas natural es la fuente dominante de energía, representando el 58% de la generación eléctrica total, mientras que las fuentes de energía limpia generaron el 23% de la electricidad total, por debajo del promedio mundial, que es de 39%. La energía solar, que es la mayor fuente de electricidad limpia en México, apenas representa el 6% de participación. De forma general, debemos advertir que persisten las grandes preocupaciones que señalamos durante la discusión de la reforma constitucional. Las leyes reglamentarias y el diseño institucional de las empresas no aminoran el riesgo ni dan garantías para obtener energía más barata, limpia y accesible. La prevalencia de la CFE hace que no haya una obligación a comprar la energía más limpia y barata en el mercado y pone en riesgo la disponibilidad energética ante el aumento de la demanda. No se establece un compromiso en que la empresa estatal tenga como objetivo generar energía limpia y barata para justificar la prevalencia, ni tampoco válvulas de escape en caso de que la disponibilidad energética sea menor a la demanda y pueda recurrirse en dichos casos a mayores insumos provenientes de los privados con el fin de garantizar la accesibilidad. Termino diciendo que lo que está en nuestras manos en esta discusión no es lo que México necesita en este momento, ni México, ni las y los mexicanos, ni la industria en general.
Nosotros nos tomamos muy en serio esta industria esencial, vital para el país, y nos preocupa mucho que persistamos en echar por la borda el presente y, por supuesto, el futuro de las y los mexicanos. En suma, bajo estas condiciones y con estos datos, detectamos que, aunque efectivamente hay algunos puntos positivos y principios que buscan… Senador. Termino, Presidenta. Principios que buscan beneficiar a las personas y articular el papel preponderante del Estado. En el dictamen persisten los riesgos de la reforma constitucional de 2024, mientras que el diseño institucional propuesto no tiene como objetivo obtener energía más barata, limpia y accesible, y mucho menos librar al sector de la corrupción que lo ha caracterizado. Muchas gracias.